Hola renacuajos. Este es un video análisis sobre Stardew Valley, en respuesta directa a mi anterior video sobre que Joja es la mejor opción. Desde que saqué ese video prometí que iba a ser una réplica con lo contrario sobre el centro cívico, y el momento ha llegado. Aviso que este video es una crítica total a Joja y todo lo que representa, basándome entre la realidad y el juego, así que si lo vas a ver te pido que lo veas de forma completa, y tampoco lo tomes personal, ya que como dije es una crítica y una réplica a mi anterior video que es una defensa de Joja, pero esta vez no es así. Si vas a comentar, que sea desde el respeto y conocimiento del video, ya que muchas veces la gente comenta sin ni siquiera haber acabado el video y me terminan dando la razón porque son puntos que toco en el mismo video. Así que bueno, lo único que te invito es que te animes a reflexionar sobre los puntos que toco en este video, ya que quizá vaya a ser incómodo para algunos o quizá para otros no. Pero bueno, ahora sí, vamos con el video. Joja no parece el villano cuando lo miras rápido, no llega con violencia ni con amenazas explícitas, llega con descuentos, con horarios extendidos, con promesas de eficiencia, llega con la idea de que todo puede ser más rápido, más simple y más accesible. Y precisamente ahí es donde comienza el problema. Las transformaciones más profundas rara vez empiezan con destrucción visible, sino con comodidad. En Stardew Valley, Pelican Town parece ser un refugio fuera de lo corporativo. El protagonista deja su trabajo para mudarse a la granja, pero algo no está bien del todo, ya que cuando el jugador llega descubre que ese refugio ya está fracturado. El centro cívico está en ruinas, no por una catástrofe repentina y no por una tragedia inevitable, sino por abandono. Años de deterioro silencioso, años de permitir que el corazón comunitario del pueblo se convierta en escombro. Durante años, el edificio que representaba la vida comunitaria se deterioró mientras el liderazgo del pueblo permanecía intacto. Lewis no es un tirano, pero encarna algo más inquietante: la normalización del estancamiento. El corazón simbólico del pueblo se cae a pedazos mientras el alcalde continúa en su cargo sin una iniciativa real de reconstrucción. Y en contraste, existe una estatua dorada de sí mismo escondida, financiada con recursos que jamás se destinaron al bienestar colectivo. Esto no es una corrupción espectacular, sino es una corrupción de prioridades. Y en este vacío es donde aparece Joja. Pero antes de analizar lo que hace Joja, hay que preguntarse algo más profundo: ¿cómo es que llegó hasta ahí? El juego no muestra el proceso, no vemos permisos municipales, negociaciones, incentivos fiscales, ni acuerdos políticos. Solo vemos el resultado: una corporación gigantesca instalada en un pueblo pequeño. Y ese silencio es revelador. Empresas del tamaño de Joja, que no es simplemente un supermercado, sino un conglomerado, no surgen espontáneamente en comunidades rurales. Llegan porque el sistema lo permite. Llegan porque existe una estructura que prioriza la inversión privada bajo la promesa del progreso. La narrativa del progreso es seductora, habla de modernización, de inversión, de generación de empleo, así como de crecimiento económico. Pero bajo esa lógica, permitir que una empresa grande se instale en un pueblo pequeño parece una oportunidad incuestionable. Se presenta como dinamismo, como apertura al mundo, como futuro asegurado, pero rara vez se analiza quién se beneficia de esto realmente. Cuando un conglomerado se expande, las principales ganancias no necesariamente permanecen en la localidad, se concentran en accionistas, en inversionistas, en estructuras externas al territorio donde opera. El dinero circula, sí, pero no siempre fortalece el tejido social. El discurso del progreso puede beneficiar a quienes apuestan por la expansión de la marca, pero no necesariamente a quienes habitan el lugar. Y así es como Joja no destruyó el centro cívico, pero lo reemplaza simbólicamente. Ofrece eficiencia donde hubo abandono, ofrece rapidez donde hubo indiferencia, convierte la reconstrucción en compra. El mensaje implícito es claro: no necesitas comunidad si tienes dinero suficiente. Aquí surge uno de los argumentos más repetidos en defensa de Joja: al menos genera empleo. Y sí es cierto en cierta forma. Si restauras el centro cívico, la tienda cierra y varias personas pierden su trabajo. Entre ellas está Shane. Ese detalle obliga a mirar la discusión con seriedad, porque el costo no es abstracto, es real. Pero detenerse en la generación de empleo como argumento definitivo es quedarse en la superficie. Shane trabaja en Joja Mart, tiene salario, cumple horarios. Sin embargo, vive en una depresión profunda. Su rutina es mecánica, repetitiva, carente de propósito. Tiene inquietudes creativas relacionadas con el cine y la filmación, pero el sistema en el que está insertado no le deja margen para desarrollarlas. No porque alguien explícitamente se lo prohíba, sino porque la precariedad absorbe su energía. Trabaja para sobrevivir, no para crecer. Y aquí es donde la diferencia entre empleo y bienestar se vuelve fundamental.
El empleo puede evitar el colapso inmediato, pero no garantiza la dignidad ni la realización. Y cuando una corporación domina el mercado local, no solo es que genera trabajo, también concentra oportunidades, reduce alternativas. Si Joja se convierte en el eje económico del pueblo, otras posibilidades se debilitan. Cuando esa empresa cae, los empleos desaparecen, no porque fuera la mejor opción, sino porque no se fomentó diversidad económica. Y aquí hay que tener algo muy claro, las empresas no son los que generan el valor del empleo, son los empleados quienes generan el valor del empleo. Muchas veces la mejor opción no es por calidad, sino porque no hay alternativas. Además, el valor del trabajo no lo crea la empresa, lo crean las personas que trabajan. Sin trabajadores no hay producción, sin producción no hay ganancias. El capital organiza, administra y escala, pero el valor surge del esfuerzo humano colectivo. Convertir al empleador en salvador absoluto invierte esa realidad y desplaza el reconocimiento del poder colectivo. En este caso es lo que representa el centro cívico. Mientras tanto, la industrialización avanza bajo la bandera del progreso, el impacto se hace visible en la contaminación del río y del océano del valle. La basura acumulada no es detalle decorativo, es una consecuencia. El deterioro ambiental refleja el deterioro comunitario y la falta de responsabilidad del Estado para poder regular a las empresas privadas permitiéndole todos los recursos naturales que requieran, incluso para sus desechos. El liderazgo no regula, la corporación no responde y el pueblo se termina adaptando. Cuando llegas al valle, mucha gente es desempleada incluso. El centro cívico también genera empleos. Sin embargo, son herramientas que no le responden a un solo sector privado conglomerado y bastante poderoso, sino es la misma comunidad que genera esos empleos y esas alternativas para poder aprender, generando espacios recreativos donde la gente puede leer, puede cocinar, puede compartir. Y aunque en el Stardew Valley Vanilla no venga en el Stardew Valley Expanded, incluso hay un día de comunidad donde todo el pueblo va a visitarlo. Conversan, se conocen, comparten y así se construyen los tejidos sociales. Y la normalización del daño es quizás el efecto más peligroso. En este punto es posible que en los comentarios surja una afirmación de la gente: esto es comunismo, y vale la pena detenerse ahí, porque este análisis merece precisión. Elegir el centro cívico no convierte al valle en una sociedad comunista, no desaparece la propiedad privada, no se eliminan los mercados, no se colectivizan los cultivos. El jugador sigue vendiendo productos, sigue acumulando dinero, sigue participando en dinámicas comerciales. Pierce sigue teniendo su tienda, Clint sigue cobrando por mejorar herramientas, hay intercambio, hay lucro, hay iniciativa individual. Lo que cambia no es el sistema económico en su totalidad, sino el equilibrio de prioridades. Reconstruir el centro cívico no es abolir el mercado, es evitar que el mercado sustituya completamente a la comunidad. Es reconocer que el tejido social necesita espacio que no estén mediados exclusivamente por transacciones. Es entender que la economía puede coexistir con cooperación sin que eso implique eliminar la iniciativa privada. Además, asociar cualquier crítica a la concentración corporativa con comunismo simplifica un debate que es mucho más amplio. Exigir responsabilidad institucional no es colectivización forzada y criticar la dependencia estructural no es rechazo absoluto al sector privado. Reconocer que el empleo no basta para garantizar dignidad no es negar tampoco la importancia del trabajo. Hay una diferencia profunda entre cuestionar la concentración de poder y proponer la eliminación total del mercado. Incluso si hipotéticamente el juego planteara un modelo más comunitario, eso no equivaldría automáticamente a pobreza o autoritarismo, como muchas veces se sugiere en discursos bastante simplificados. El bienestar colectivo no es lo opuesto a la libertad individual. De hecho, sin cierto nivel de organización social y presión ciudadana, ni el mercado ni el gobierno rinden cuentas. Stardew Valley no propone una ideología, propone equilibrio, propone recordar que una comunidad no puede reducirse a su capacidad de consumo, que el progreso no puede medirse solo con expansión comercial, que el empleo es importante pero tampoco es todo. Y en todo esto se determina que sin presión social, cualquier sistema, sea estatal o corporativo, tiende a acomodarse en la comodidad que oprime, y cuando nadie exige, el deterioro se vuelve normal. En paralelo, la magia del valle se desvanece. Los Junimos no se presentan a quien solo ve ruinas reemplazables. Se revelan cuando alguien decide reconstruir colectivamente el centro cívico, aunque ellos no piden dinero. Piden productos de la tierra, tiempo, dedicación. Representa una lógica distinta donde el intercambio no es puramente monetario sino relacional. La magia no desaparece porque alguien la destruye activamente, desaparece cuando deja de ser prioridad. Cuando todo se reduce a eficiencia y rentabilidad, lo intangible pierde su espacio.
Sigues vendiendo, sigues produciendo. La diferencia es que el progreso no está exclusivamente concentrado en una estructura dominante. Se equilibra con cooperación y se construye con contribución compartida. Aunque sí, mucho de esto del personaje de Stardew Valley es que él hace todo a cargo, en parte es la misión del valle. De alguna forma el personaje regresa al valle a reparar y a reconstruir el tejido social. Y entonces la pregunta central regresa: ¿qué entendemos por progreso? ¿Es expansión comercial suficiente para hablar de desarrollo? ¿Es empleo suficiente para hablar de bienestar? ¿Es estabilidad depender de una sola estructura que puede absorber el mercado y condicionar alternativas? Stardew Valley no impone respuestas, te permite elegir, pero en esa libertad plantea un espejo. La verdadera mentira de Hoja no es su promesa de eficiencia, es la insinuación de que la eficiencia puede reemplazar el vínculo humano, que la inversión externa puede sustituir la responsabilidad colectiva. Incluso si te vas por el camino de Hoja, cuando se destruye el centro cívico se convierte en un negocio más de Hoja, que el empleo basta aunque no haya dignidad ni desarrollo creativo, que la industrialización en nombre del progreso no tiene costo visible. Y quizá la reflexión final no sea si Hoja es buena o mala, sino cuánto estamos dispuestos a sacrificar por comodidad. ¿Cuántos centros cívicos dejamos deteriorarse a cambio de alguna propiedad o incluso un centro comercial? ¿Cuánta magia dejamos de percibir cuando reducimos el valor del trabajo a salario y el progreso a expansión? ¿Y en qué momento empezamos a confundir crecimiento con plenitud? Tan solo con que nos muestren que al reparar el centro cívico es el final del supermercado de Hoja ya nos dice mucho sobre los subyugados que estaba el pueblo, sin tejido social y sin alternativas, pero al mismo tiempo nos muestra a Hoja bastante frágil, ya que ni el descuento más tramposo es suficiente. Porque sí, la magia del valle depende de la conexión humana, y la restauración nunca fue meramente arquitectónica, siempre fue ética, siempre fue humana. Muchas gracias si llegaste a esta parte del video. Este tipo de videos análisis los estaré haciendo en mi otro canal SoloForge, pero no solo sobre Stardew Valley, sino sobre más títulos que en lo personal me apasionan, pero con un tinte mucho más serio. Así que sígueme si te interesa verme en esta faceta como creador de contenido. Está abajo como canal en colaboración. Me encantaría que me conocieras en esta otra faceta como creador de contenido, muchísimo más allá de Stardew Valley. Pero bueno, te agradezco si llegaste a esta parte del video, nos vemos en el siguiente y un saludo especial a los miembros del canal y los subs de Twitch.